El halcón y la rosa, concepto de jardín, por Rubén Alves, escritor. Y por lo tanto, para hablar de cultura, comenzaré hablando de algo tan particular como mi jardín. Me hice un jardín. Mi casa era pequeña y la rodeaba un terreno baldío. Yo ponía una escalera contra el muro divisorio, trepaba por ella y contemplaba un terreno baldío, todo sucio, lleno de basura, horrible. Entonces quería con toda el alma que ese terreno fuese mío. Pero lo que yo contemplaba no era el terreno baldío, lo que veía era un jardín. Soñaba con un jardín. El terreno no era mío, pero yo lo soñaba como mío, y así comenzó un jardín, el jardín. Hay personas que piensan que el jardín se inicia con la realidad material del terreno. No, nunca comienza así. La realidad material del terreno es apenas una posibilidad del jardín. El jardín comienza con un sueño, con el sueño de que tengo un jardín. Antes de que Dios dijese, hágase la luz, tuvo que desear y amar aquello que no existía. Soñar es hacer el amor con lo que no existe. Yo comencé a soñar con mi jardín. Fui poseído. El sueño me poseyó. Esto es algo fantástico, antropológicamente hablando. Paul Valéry, el poeta francés, hace esta magistral pregunta. ¿Qué sería de nosotros sin el auxilio de las cosas que no existen? Qué cosa maravillosa realmente. ¿Qué sería de nosotros sin el auxilio de las cosas que no existen? Psicoanalíticamente hablando, puedo decir que nosotros somos el lugar de lo que no existe. Y en un lenguaje algo menos poético, somos el lugar del deseo, porque el deseo es la presencia de nosotros de lo que no existe. Deseo lo que no tengo. Fui entonces poseído por el deseo de mi jardín y por suerte conseguí comprar el terreno. ¿Qué sucedió entonces? Mi cuerpo se transformó en instrumento, en herramienta. Trabajé. El trabajo nació que primero me puse a soñar. Y el orden de la vida es comenzar por los sueños a propósito de una ausencia, luego viene el deseo y después vendrá el trabajo. Dije que fui poseído. No llamé a un diseñador de jardines, porque ellos hacen jardines al por mayor. Yo no quería que me presentase solamente un objeto estético. Yo quería un jardín que fuera la representación de mi deseo. Pero el diseñador no conocía mi deseo. Quien lo conocía era yo. Así, las plantas que planté en mi jardín eran representaciones objetivas de lo que existía en mí como respuesta a una falta y a una carencia. Escojo esta planta porque antes ya existía en mí como deseo. Quienes no conocen mi deseo caminan por mi jardín y ven solo un jardín, con perfumes y flores, pero cuando yo voy por él, camino entre memorias. Esta me la dio fulano y esta otra vino de la casa de mi abuela y esa de más allá tiene tal sentido porque mi jardín tiene densidad poética y aquella me significa esto, ya que en mi jardín es un jardín de símbolos. Mas el jardín contiene una tristeza. En griego la palabra jardín es paradeisos, que no traducen como jardín o paraíso. Esta palabra se deriva del persa antiguo y originalmente significaba lugar cerrado, como el claustro de un monasterio. La idea encerrada de esta palabra es que aquí dentro tengo paz. Necesito de esa paz para construir mi jardín, mis plantas, los animales que quiero, el agua que deseo. Afuera están los lobos, afuera está la violencia. El jardín es el espacio que mi sueño y mi lucha arrancaron a la violencia de la naturaleza, el espacio que mi sueño y mi lucha humanizaron. Ahora bien, la tristeza es exactamente esa, que el jardín está cercado por un muro, y así como yo tomaba mi escalera y la arrimaba a mi muro para mirar hacia afuera del terreno baldío, ahora puedo tomar la escalera
llegar al muro de mi jardín y ver que afuera no hay jardín. Entonces, como lugar cerrado, me enseña que el mundo todavía no es un jardín. El jardín es un lugar utópico, el testimonio de una ausencia.